Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Cielo Ramírez, estudiante perteneciente al curso de Filosofía Moderna. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que se pudo evidenciar y aprender a lo largo del curso. Entonces, dando respuesta a la primera pregunta de qué es la modernidad y cuáles son sus características y causas, me permito decir lo siguiente. Puedo decir que la modernidad es un periodo de la historia, un fenómeno cultural de transformaciones en que la noción de lo humano, su realidad política, social, económica y cultural, dio un gigantesco giro en relación con la edad antigua. Es decir, las personas ya podían pensar por sí mismas. Se dejó a un lado la época antigua en que Dios era el centro de todo y solamente las personas podían hacer y realizar cosas en torno a la religión. Y entonces ya empezó el hombre a realizar o a pensar por sí mismo y a centrarse en el humanismo, a centrarse en cómo las personas pensaban, y la modernidad entonces empezó a surgir. En el siglo XV, el Renacimiento partió de un redescubrimiento del ser humano. Los valores clásicos volvieron a escena. La idea del hombre como centro del universo se abrió paso en contrastes con las ideas de la antigüedad. El humanismo de Renacimiento se manifiesta en distintas facetas de la sociedad, en la política, la economía y el arte. El hombre volvió a ser la medida de todas las cosas. Es decir, ya la idea de Dios pasó a un segundo plano, ya las personas se centraron en otros aspectos muy importantes como es la vida política, económica, social, y estas manifestaciones también se empezaron a dar por medio del arte. Esto llegó a su máximo punto en 1492 con el descubrimiento de América. La posibilidad de una nueva realidad más allá de los mares no solo significó un enorme potencial y la apertura de un mundo más grande, sino también reveló cuestiones nuevas sobre la naturaleza humana. Es decir, las personas empezaron a pensar racionalmente, a preguntarse sobre lo que había a su alrededor. Se dieron cuenta que no estaban solos, sino que habían otras personas, y se dieron cuenta de que la realidad en la cual estaban viviendo era algo pequeño con lo grande o lo mucho que los esperaba, eh, si decidían indagar y buscar el conocimiento como tal. Otra de las cosas es que la iglesia en la edad antigua pues tenía sus decisiones, decidía sobre la vida de muchas personas. Entonces, en 1517, Martín Lutero denunció los abusos del catolicismo o cuestionó los dogmas y las tradiciones más antiguas. En particular, rechazó la venta de indulgencias que ofrecía la iglesia para facilitar la entrada al cielo. Se empeñó también en la traducción de la Biblia, que hasta entonces solo se hallaba en latín, y nadie, además de los curas o eruditos, podían entender. Entonces ya las personas pudieron tener acceso a lo que decía la Biblia y poder tener un libre albedrío, una libre decisión sobre cómo iba a ser su vida o sobre las decisiones que iban a tomar. Con el fin de dar respuesta a la segunda pregunta, la cual nos dice que qué es y en qué consiste el racionalismo, puedo decir lo siguiente. Entonces, el racionalismo surge como una corriente filosófica que se va a desenvolver entre el siglo XVII y el siglo XVIII. El racionalismo se entiende o entiende la razón como un elemento que legitima nuestros conocimientos, es decir, lo central o la parte clave del racionalismo será el conocimiento a través de la razón, no a través de los sentidos, porque los sentidos nos pueden engañar. Entonces, siempre todo esto o todo el conocimiento que el ser humano puede adquirir se va a dar a través de la razón. Entonces, la razón se vuelve parte importante en un mundo cambiante. Entonces, recordemos que se pasó de la edad antigua a la modernidad.
que necesita mucha valentía para hacer que sus voces o escritos sean parte del cambio. Puesto que fue tanta la persecución que al inicio de la transición se vio por parte de la Iglesia, da alegría saber la riqueza conceptual que historiadores, traductores y pensadores le brindaron al mundo. No estar sujetos al poder y pensamiento papal fue un gran cambio que en la actualidad y posterior desarrollo de la época muchas personas agradecen. Entonces, gracias a todo este cambio que se pudo dar, gracias a la modernidad, entonces surgieron diferentes tipos de pensamientos, entre estos pues se dio el racionalismo, que puso como centro clave la razón. Todo conocimiento se da a través de la razón. Entonces, racionalismo o como fuente de conocimiento de la razón se van a encaminar a formar parte de lo que es la filosofía y la ciencia, de tal manera que la razón va a ser fuente de conocimiento. Recordemos que racionalismo es una cuestión de ideas innatas. Principalmente, entonces, el principal representante, aunque claramente hubieron más personas, pero el principal representante de ese movimiento es René Descartes, aunque claramente hubieron muchos otros. Por otra parte, y respondiendo a la pregunta, ¿qué es, en qué consiste el empirismo? Puedo decir lo siguiente. Esta es una corriente filosófica que nació en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Mantiene la idea de la experiencia como un principio de conocimiento. Es decir, en el racionalismo estaba primordialmente la razón, ahora va a estar el empirismo, de manera que puntualiza a los sentidos como las rutas de aprendizaje para el ser humano. Es decir, aquí los sentidos van a jugar un papel importante porque mediante ellos se va a crear la experiencia. El empirismo sostiene y niega que la verdad absoluta sea algo posible para el ser humano. En el empirismo el conocimiento es subjetivo y se basa en la experiencia de un individuo y su percepción. Se basa en la percepción que tiene cada quien de su realidad de acuerdo a la experiencia que cada uno vaya teniendo frente a algo. Y esa experiencia, ¿cómo la adquiere? A través de los sentidos. Se confronta el racionalismo, ya que la mente no tiene ideas naturales, sino que éstas deben obtenerse a través del conocimiento, que al ser provisto por las experiencias es limitado. Sus principales representantes son David Hume y John Locke, aunque obviamente hay muchos otros autores que se enfocaron en esta corriente. Los principales son estos dos, que hablaron acerca del empirismo. Por otra parte, y ya dando respuesta a nuestra última pregunta, la cual nos dice qué es y en qué consiste el idealismo. Entonces, como ya dije en nuestras anteriores corrientes, el racionalismo se centra en la razón, el empirismo se centra en la experiencia y como último pues está el idealismo, el cual se centra en las ideas. Recordemos que todo eso surgió en la etapa de la modernidad debido a que muchas personas empezaron a pensar por sí mismas y entonces se crearon muchos puntos de vista. Entre esos, pues estas tres corrientes. Entonces, el idealismo responde a una teoría filosófica dentro de la historia del pensamiento occidental y ha tenido muchísimas expresiones en muchos filósofos y estos han existido para desarrollarla. Estamos en condición de afirmar que todo autor asume como punto de partida la idea. Tenemos entonces dos tipos de idealismo. Por un lado está el idealismo objetivo, que entiende la idea como objeto de la mente. Por otra parte, está el idealismo subjetivo, que es la producción del pensamiento mismo. Algunos autores de este tipo de filosofía, de esta teoría filosófica, está Platón, Giordano Bruno, Baruch Spinoza, Immanuel Kant y Hegel, Friedrich Hegel.